Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. La epístola a los Gálatas fue inspirado por Dios y el apóstol Pablo escribe a la iglesia aclarando especialmente el tema de la salvación, que la salvación es solamente por el glorioso evangelio de la gracia de Dios, sin mezclas, sin añadiduras, y eso es lo que aclara en esta epístola el apóstol Pablo. En razón de que en esa época falsos maestros habían entrado a las iglesias de Galacia y introdujeron doctrinas de error, enseñando, por ejemplo, que la salvación se alcanza por la fe en Cristo, siempre que esté acompañado del cumplimiento de la ley. Eso ya es una alteración, es una mezcla. Y también estaban mezclando, o sea, cristianismo con judaísmo, gracia y ley. Y es por eso que Pablo se dirige esta epístola en esa época y para todas las épocas. El asunto es que la salvación es totalmente por gracia de Dios, sin añadir nada más. Es por gracia, por medio de la fe. Entonces, ese es el tema que desarrolla en estas páginas. Especialmente en el capítulo 3, ya, al principio, se identifica a Pablo en el capítulo 1 diciendo que él es, lo leo, el versículo 1, capítulo 1 dice, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y sigue hablando, sigue escribiendo. Él se identifica como apóstol, pero como apóstol no establecido por ningún hombre, ¿ya? Sino directamente por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Hay que aclarar ahí que es apóstol del Cristo resucitado. Jesús en los días de su carne tuvo 12 apóstoles, ya, que tienen su lugar, que hicieron su labor, pero ahora Pablo es exclusivo apóstol del Cristo que resucitó de entre los muertos. Tuvo un encuentro, sabemos su testimonio, allí en camino a Damasco, ¿ya? Entonces el tema que va a desarrollar es que la salvación en todas las épocas, y en esta época también, nosotros nos consideramos que es totalmente por gracia, es un regalo de Dios, gracia es regalo por medio de la fe. Todo está consumado, es un regalo que nos ha dado el Señor a todos nosotros y a todo creyente. Entonces, en el capítulo 3 aclara que la salvación viene desde Abraham. Por supuesto, Dios lo había planificado antes, pero la salvación está basado en el pacto con Abraham, ¿ya? Un pacto de gracia que hizo, ¿ya? Un pacto de promesa. Pacto con Abraham es pacto de promesa. Dios lo prometió. Una descendencia celestial y una descendencia terrenal. Está hablando de pueblo judío y de la iglesia, más bien un cuerpo celestial.
Abraham le hizo la promesa, allá desde Génesis capítulo 12 para adelante, y en varias oportunidades, más adelante en Génesis mismo, va confirmando este pacto a Abraham, le confirma. Y es un pacto de promesa, y lo hizo con juramento más. Dios juró, miren, qué seguridad, con juramento, es el pacto de la promesa. Dios lo prometió, cuando Dios promete, pues lo cumple, y mucho más cuando Dios jura que esto se va a cumplir. Entonces en Gálatas, capítulo 3, antes de ir al pacto mismo de la promesa, Dios, en diferentes épocas, Dios ha llamado hombres, instrumentos para cumplir sus propósitos. Aquí en Gálatas está el pacto con Abraham. El pacto con Abraham es pacto de la promesa. Luego está Moisés, otro instrumento de Dios, Moisés. Moisés fue llamado para recibir la ley para un pueblo, para su pueblo hebreo, para el pueblo de Israel. El pacto está hecho a través de Moisés, que recibió, el pacto es con el pueblo de Israel, que recibió la ley, ¿ya? Y todos los mandamientos. Es un pacto de obras. Y luego, otro varón, Pablo, el apóstol. Él es apóstol. Mire, Abraham es patriarca. Moisés es legislador de una nación. Pablo es apóstol a los gentiles. Recibió la revelación del Evangelio, el Evangelio de la gracia, que es por medio de la fe. Ahora, vamos a la Biblia. Capítulo 3, dice en el versículo 6, dice, está hablando en este caso del pacto con Abraham, que es un pacto de fe solamente, es por fe, por gracia, por medio de la fe. 3:6 dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Solamente creyó y eso lo declaró justo. Y el 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Los que creen son hijos de fe, o ya son hijos de Abraham más bien. Y la Escritura, cuando dice Escritura, el Antiguo Testamento, la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles todas las naciones, de todas las naciones, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Mire, va a ir nombrando a Abraham varias veces aquí. Entonces, en el 6 ya nombró, así Abraham creyó. Aquí en el 8 dice, la segunda parte ya, que la Escritura lo había previsto, que Dios había justificado por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Esa buena nueva es buena noticia, o sea, es el Evangelio. Entonces dice la buena nueva, ¿a quién se le dio? A Abraham, diciendo, ¿qué le dijo Dios? En ti serán benditas todas. Ahí está el pacto. En cambio la ley fue con Israel, ya, con los hebreos. Ya estaba dado desde Abraham, el pacto con Abraham, ya la salvación a todas las naciones. Otra vez, la Escritura preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena noticia, el Evangelio, a Abraham. Y hay en Génesis, diciendo, en ti serán benditas
todas las naciones. Desde ahí viene, ¿ya? Con el pacto de Abraham, para con todas las naciones. El 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que creen, todos los que hemos creído con Abraham. Entonces, de esa manera, está desarrollando este tema, ¿ya? Y este pacto lo hizo con juramento, hermano. Le juró a Abraham que esto, y si juró Dios, pues tiene certeza, seguridad, confianza. Hermano, qué tremendo. Abraham, capítulo, deje un momento ahí y vamos a Génesis. Algunas partes vamos a ver. El pacto a Génesis, capítulo 15, pero desde el 12 está, Génesis 12, rápidamente, vamos a apoyar con la Biblia lo que está diciendo, en realidad está diciendo el apóstol Pablo en Gálatas, ¿ya? Génesis 12. En 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham al principio cuando lo llamó, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Estaba hablando todavía a él. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El 3, a ver, el 3, ayúdenme, 2 y 3. ¿Cuántas naciones serán benditas? Todas. Ahí está, desde entonces ya, toda la nación. Entonces, hay otras más, les reitero esta promesa, porque es pacto de la promesa. Pero una más podemos ver en el capítulo 22 de Génesis, ¿ya? Hay otras más que le reiteró, le confirmó el pacto de promesa. En el 22, capítulo 22 de Génesis, el 17 y el 18, para resumir, estamos diciendo, ¿ya? El pacto de Abraham es nuevamente confirmado por Dios, le confirma nuevamente. En otra época, ya habían pasado los años, y miren, en el 17 y el 18 dice, desde el 16, otra vez se le aparece a Abraham y se contacta con él, y dice el 16, y dijo Dios, ¿no? Dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Juró por él mismo. No hay otro mayor que Dios para jurar. Ya el hombre jura a veces por Dios, una autoridad máxima. Pero como no hay otra autoridad mayor que Dios, le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. El 18, y en tu simiente, ahí está el asunto, y en tu simiente serán benditas, ¿cuántas naciones? Todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a Dios. Aquí hay que tomar en cuenta estas palabras que Dios juró, respaldando esta promesa, confirmando esta promesa. Y también habla de la simiente, de su simiente. Y eso lo va a aclarar Pablo, de su simiente, ¿ya? ¿Y de qué estaba hablando cuando dice por cuanto obedeciste? Dios le había pedido, después que Abraham no tenía hijo, le dio hijo en su ancianidad, creció, y luego Dios le dice, ahora me lo das tu hijo, lo sacrificas en un altar, en el monte Moriah, allá. Estaba por darle ya, darle muerte,
Y un ángel del Señor le dijo: detente, sabes que temes a Dios. Era obediente hasta dar su hijo. De eso está hablando en esta porción bíblica. Y obedeció, ¿ya? Entonces, y le confirma el pacto. Pacto para con pueblo de Israel, uno, y pacto para con todas las naciones. Entonces, Pablo habla, a ver, ahora eso es, aquí empieza el tema de este pacto. Vamos a Gálatas, donde hemos empezado, y va a desarrollar ahora Pablo, el apóstol, que recibió la revelación. Pablo recibió la revelación del Evangelio, el Evangelio de la gracia. Y él va a tomar estos versículos, estos temas, estas porciones de la Biblia, hay mucho más por supuesto, para confirmar que la salvación es por la promesa de Dios. De todas las naciones, para todas las naciones. Y entonces va, de esta manera va a aclarar este tema que es bien delicado, hermano. Tanto es así que Pablo va a decir: cualquiera que predica otro evangelio que no sea el de gracia por medio de la fe, nada más, sea anatema, dice. Y eso quiere decir maldito. El que predica, que está queriendo mezclar ya estas partes, pues lo declara maldito. Es bien serio el asunto. Entonces, miren, en el capítulo 3, estamos, si hayamos empezado en el 3 y hemos leído el 8, la escritura, eso es Génesis, ya hay otra parte más, previendo que Dios había justificado por la fe a los gentiles. O sea, ahí estamos nosotros también, de antemano, dio de antemano la buena nueva, el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, va a hacer una comparación con lo que es la ley, ¿ya? El 11, ¿ya? Desde el 10 está, pero desde el 10, sigo nomás. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo ¿qué? Maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. ¿Por qué es maldito? Porque nadie ha podido cumplir la ley así, estrictamente. Pero hay uno que cumplió. Pero mire, dice, y entonces dice el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo, eso es todo, por la fe. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Y seguimos por fe, no solamente para creer, sino para andar por fe. El 12 dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por él. La ley es de obras. Ya, el evangelio, la gracia es por fe solamente. Y dice el 3: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hay que aclarar que nosotros los gentiles nunca estuvimos bajo la ley de Moisés, la ley que dio por medio de Moisés. Está hablando porque había creyentes venidos del judaísmo. Entonces dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Estaba incluyéndose él, Pablo, porque Pablo también era judío. Entonces dice: hecho por nosotros maldición, porque está escrito, ¿qué está escrito? Maldito todo el que es colgado en un madero. Mire, hasta dónde llegó Dios para que en Cristo Jesús, el
Cristo, el Cristo que se manifestó en la carne, pues se hizo maldición por nosotros. Maldito todo el que es colgado en un madero. Eso está en Deuteronomio también, ¿ya? El 14, para que en Cristo, una vez más voy a recordar y voy a seguir enfatizando, el asunto es estar en Cristo, hermanos. ¿Cuántos están en Cristo? Digamos amén. Amén. Ese es el asunto. Que estés en una congregación, eso allá y acá, eso es otra cosa. El asunto es, para ser miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es estar en Cristo. El 14, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, ya allí muchísimos años antes que fuera dada la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Miren. Sigue. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, ¿ya? Un testamento, es lo mismo. Un testamento, alianza también es lo mismo. Un pacto, un testamento, aunque sea de hombre, entre personas, un testamento, una vez ratificado, una vez firmado, sellado ya, reconocido, nadie le invalida ni le añade el documento. Se lleva adelante. Nadie lo invalida. Un testamento. Eso entre hombres. Pero cuanto más si Dios hace. Ahora entre hombres se hace entre dos partes. Pero Dios no hizo en dos partes. Él soberanamente instituyó la promesa, el testamento. Voluntariamente, hermano. No nos consultó a nosotros. ¿Estás de acuerdo con esto? No. Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre. Entonces dice, nadie lo invalida, mucho menos Dios, pues. Está aclarando Pablo. El testamento ya estaba hecho allá con Abraham. Y a Abraham no le consultó, miren. No le consultó a Abraham. Le llamó nomás y le hizo el pacto. Y le hizo el testamento. Y lo confirmó con juramento más, hermano. Qué tremendo la salvación. Por eso tenemos que estar tan convencidos, estoy convencido, de la salvación viene de allá, desde Abraham, por supuesto, desde más antes, pero ya había un documento. Entonces, miren, nadie le invalida ni le añade. El 16. Ahora bien, otra vez, mire, va a nombrar a Abraham, nombra a Abraham, otra vez. Y ahora bien, el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién fue hechas las promesas? A Abraham. ¿Y a quién más? A su simiente. A Abraham le hizo la promesa. Promesa de una bendición para su linaje, descendencia, pero también y a su simiente. La simiente que iba a venir a través de su linaje, hermanos. Abraham no tenía hijo, era estéril su mujer. Dios le prometió que le iba a dar un hijo en su ancianidad, les dio hijo, ¿ya? Y entonces, por la fe, y Abraham tuvo su hijo. ¿Qué se llamaba el hijo de Abraham? Aquel que se llamaba, ¿ya? De Abraham viene Isaac, y de Isaac viene Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que fueron patriarcas, y entonces su simiente viene por ahí, la simiente se iba a manifestar. Abraham, Isaac, Jacob tuvo 12 hijos, ¿por cuál? Judá. ¿Ya? Si hubiese la genealogía, así está, en Mateo, la genealogía. Por Judá viene, por eso Jesucristo es de la tribu de Judá.
Ahí está la simiente, iba a venir por la tribu de Judá. A Jesús se le llama el león de la tribu de Judá, hermano. Y ahí su linaje. Esa es su simiente hecha. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Quién es ese uno? Y a tu simiente, ¿el cual es? ¿Quién es? Cristo, ahí está escrito. Uno, Cristo, hasta que se manifestó Cristo. Ya. Miren, y Pablo está aclarando. La salvación es por gracia, sin mezclas. Dios no necesita de ayuda. Dios lo hizo soberanamente. Entonces, ya su simiente. Por eso nuevamente reitero, qué importante estar en Cristo. Eso es todo. En Cristo. Y entonces Abraham, aquí les está hablando de Abraham, bastante en el 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el 8 dice, en el 8 la parte dice, hablando de Abraham, ya había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Ya. Más adelante dice, en el 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, de todas las naciones, ya, gentiles. Y en el 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ya, no a su simiente, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Está yendo paso por paso Pablo, tomando las escrituras y exhortando a los Gálatas. ¿Qué están haciendo ustedes queriendo mezclar judaísmo con cristianismo? Habían entrado falsos maestros que querían judaizar. Está bien, es por gracia, pero hay que hacer la ley. Ya. Hay que mantenerse en esa línea, le dice luego Pablo. No hay que dar lugar ni al libertinaje, ni al judaísmo, ¿no? Entonces, miren, va a seguir desarrollando Pablo. Entonces, la simiente de Abraham es Cristo. Cristo. La semilla, el linaje, de ahí viene. Ahora voy a hablar de la ley. Por supuesto, haciendo la comparación con el pacto. ¿Ya? La ley recibió Moisés 430 años después. Eso no altera absolutamente la promesa que Dios hizo con Abraham, para con todas las naciones. Y ahora va a hablar, haciendo una comparación que la ley lo recibió Moisés. Moisés recibió la ley después que salieron de la esclavitud de Egipto. Miren, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dios le mandó a Egipto, tienes que sacar a mi pueblo que está esclavizado en Egipto, ya con las maravillas que Dios hizo. Por fin el faraón los dejó salir, pasaron el Mar Rojo, no estaban con la ley todavía, pasaron el Mar Rojo, fueron por el desierto hasta el Sinaí, ¿ya? Y entonces ahí recién Dios le llama
hasta el monte para recibir, para dar la ley. Recién la ley le da a Moisés. El pacto no es con Moisés, por supuesto está incluido, pero el pacto de la ley es con su pueblo, con Israel, ¿ya? Esa nación. Entonces, miren, porque les quiero aclarar que Moisés ya era de fe antes de recibir la ley. Cuando nació, su madre, sus padres, creemos que no había ley, que había sido dada. Sabemos la historia, ¿no? Lo pusieron por lo que el faraón había ordenado matanza a los niños. ¿Qué hizo la mamá? Lo puso en una arquilla pequeñita, y ahí la hija del faraón lo prohijó, dice, ¿ya? Y el nombre de Moisés lo puso la hija del faraón. ¿Qué quiere decir Moisés? Sacado de las aguas. Y la hija del faraón. Y así Moisés, seguramente después, como su nodriza era la misma mamá, ¿ya? De Moisés, le instruyó a ese niño. Y Moisés rechazó todo el ofrecimiento de Egipto. Como hijo o nieto del faraón podía llegar al trono de Egipto. Eso lo rechazó. Lo dice en Hebreos. Rechazó esas riquezas temporales, dice. Más bien prefirió ser maltratado con el pueblo de Israel. ¿Cuántos están atentos? Digan amén, hermano. Sí. Un poquito cuando se estudia ya cantan, ¿no? Pero un poquito trataremos de aclarar estas cosas que a mí me aclaran también mucho. Moisés no estaba bajo la ley, ni su mamá. ¿Qué se llamaba la mamá de Moisés? Jocabed, su papá. Amram, ya. Entonces ellos tuvieron el niño. Luego en el palacio estaba ya fue un príncipe también, Moisés, no había ley. Huyó al desierto, 40 años ahí con el faraón, 40 años en el desierto a pastear ovejas. De ser príncipe a pastorear ovejas de su suegro. Y tenía que pastorear bien, porque si no, grave. Entonces miren, pasteando ovejas. Y recién Dios le llama de una zarza y le dice, ve a sacar a mi pueblo. Entonces, bueno, me estoy yendo más lejos. Entonces, no había ley. Después que salen recién en el Sinaí, le entrega la ley, esa era la ley. ¿Ya? Entonces, ya Moisés tenía 80 años, más o menos. Entonces, recién existe la ley. Ahora voy al 3:17, dice así. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, eso fue primero con Abraham, el pacto previamente ratificado, ya estaba confirmado por Dios para con Cristo, para la simiente, y el Cristo, la ley que vino, ¿cuántos años después? 430 años después del pacto. No la abroga, no puede abrogar la ley a la promesa. No abroga para invalidar la promesa, ¿no ve? Entonces, miren, se mantiene en pie el pacto de la promesa. ¿Man? El 18 va a hacer esta pregunta o va a comparar, dice, porque si la herencia es por la ley, si acaso la herencia, la salvación fuera por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios lo concedió otra vez a Abraham. ¿Concedió a quién? A Abraham mediante la promesa. Es la herencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué tremendo. Está haciendo esa aclaración, hermano. La ley fue
Era necesario, no estamos diciendo que no está diciendo que la ley sea mala, la ley es buena, la ley es espiritual. No quiere decir que no sirve la ley. La ley tuvo su propósito, ¿ya? La ley sigue. El pueblo de Israel quebrantó la ley, no pudieron cumplir, porque nadie puede cumplir la ley. Hay uno que cumplió la ley. ¿Quién fue? Cristo, el único cumplió la ley. En un pasaje dice allí en los evangelios, dice, no he venido a anular la ley, sino a cumplirla, dice. Él la cumplió hasta morir en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Murió por todos nosotros, por los judíos también. Hermanos judíos, es un pueblo escogido, es un pueblo que tiene promesas, es un pueblo bendecido los judíos. Oramos por ellos también. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí. Pero para todos, gentiles y judíos, la salvación es por la promesa que le hizo a Abraham, hermano. Es de gracia, es de gracia. Entonces dice en el 19, a ver, ¿a su nombre? Gloria. ¿A su nombre? Gloria. A ver, vamos a refrescar un poquito la garganta. El 19 dice así. Entonces, si esto es así, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? El 19. A ver, ayúdenme. Leen ese versículo 19, por favor. 2 y 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que llegue hasta la simiente, a quien llegue hasta la promesa. ¿Para qué? ¿Para qué sirvió la ley? Fue añadida al pacto de la promesa. A causa, no está diciendo que lo alteró, no. Un tiempo se dio, ¿ya? Un pacto no puede ser alterado. Fue añadido a causa de las transgresiones, ¿ya? Había pecado, pero no había prohibición, ya específica. Transgresiones hasta que viniese la simiente. La simiente es Cristo, simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contrario a la promesa de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas, la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dado a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Está aclarando, es por la promesa que viene desde Génesis. Ahí estábamos incluidos los gentiles, ¿man? Gentiles. Entonces estaba hablando de la ley que Moisés al principio no estuvo. Moisés era un hombre de fe, también lo dice en Hebreos. Momentito, vamos a ver, de Moisés. Hebreos 11, ahí está incluido Moisés. Era de fe desde de sus papás, ¿ya? Pero miren, Hebreos 11. Aquí está, 24. Por la fe Moisés hecho ya grande, ahí está cuando creció, estaba en el palacio como un príncipe. Por la fe Moisés hecho ya grande, o sea, creció, rechazó llamarse hija de Faraón. Rechazó, no quiero ser parentela de Faraón, no. ¿Qué escogió? El 25. Escogiendo antes ser maltratado con su pueblo, con el pueblo de Dios. Estaba viendo que los israelitas eran maltratados, estaban pisando ahí, barro, haciendo ladrillo, ya con capataces que lo maltrataban, escogiendo
maltratado, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado. Como hijo del faraón, nieto, tenía todo a su disposición. Hermano, podía gozar de los deleites temporales, pero rechazó, huyó al desierto. Mire, ya tenía la revelación Moisés, no sé cómo, pero ahí dice 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Mire, visualizó, no sé cómo, pero Dios lo hizo, ya allí en Egipto. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, ya está hablando del sacrificio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. No quiero esas riquezas ya, que son temporales, que corrompen. Entonces, ya, vituperio que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el Elgará. Tuvo la revelación. Miren, por la fe dejó Egipto, escapó al desierto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, a Dios, hermano. Ya tenía la revelación antes que recibiera la ley. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Por la fe, ya, por la fe, el justo por la fe vivirá. Y así siguen, por la fe, celebró la Pascua, por la fe pasaron el Mar Rojo. Y entonces todavía no había habido ley, pero la ley recibió en el monte. Era un pacto con el pueblo escogido de Dios, por quien ya es un pueblo elegido, un pueblo bendecido con promesas. Le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te bendijeren. Es Israel. Hay que orar, bendecir a los hermanos judíos. Ya es un pueblo con promesas. Así que esto va desarrollando mucho más. Hermanos, aquí desarrolla Pablo la doctrina de la ley. La ley está en contraste con la gracia, ¿no? Que la salvación es totalmente por gracia, por medio de la fe, hermano. Por eso dice ya más adelante, en el capítulo 2, que los creyentes no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, hermano. Por tanto, la ley fue añadido. Allí en Éxodo 19:20 recibió la ley Moisés. Muchos acontecimientos hay para escudriñar lo que recibió Moisés, la ley. El pueblo se había corrompido. Moisés baja del monte, rompe las tablas y en fin, y por segunda vez le va a entregar a Dios. ¿Ya? La ley en sí es un código de normas de vida. Es buena, ¿sí? Código de normas de vida para vivir, ¿ya? Conforme a la voluntad de Dios. Pero la salvación es por gracia, hermano. Gálatas 3:25. Dice así: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Estaba hablando antes de que la ley fue como un ayo que lleva ya un tutor, ya, mientras tanto. Pero cuando vino la fe, ya no estamos bajo ayo, dice. El 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A ver, lo voy a leer de vuelta. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, está hablando del bautismo del Espíritu Santo,
Ya, por supuesto, el de agua, eso es símbolo de lo espiritual. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Todos, el 29, por favor, 2 y 3. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente de linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es por eso que el apóstol Pablo, al empezar esta epístola a los Gálatas, a ver, 2 versículos, voy a leer Gálatas 1, 11 y 12, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mi evangelio es una revelación. Luego vas a hablar. Yo fui a Jerusalén, con Pedro estuve 15 días, nada más, no lo vi. ¿Ya? Los apóstoles no me comunicaron nada nuevo, dice más ahí. Ya es más para escudriñar ahí. Este evangelio lo he recibido directamente, hermano. Después se convirtió, se fue a Arabia 3 años. No entendemos si ahí lo dio. Después de 14 años recién comenzó a expandir el evangelio. Ya estaba predicando también. ¿Ya? Entonces, ¿la ley sirve o no sirve? A ver, escribiendo a Tito, un versículo más, ya vamos a ir terminando. Tito le dice esto acerca de la salvación del evangelio. Tito 2:11 dice así. Tito 2:11 le está escribiendo a Tito ahora que la salvación es por gracia, y dice así el 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Ya? Está hablando de la gracia. ¿Ya? Para salvación a todos los hombres, es por gracia. ¿Qué hace la gracia? El 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo? Sobria, justa y piadosamente. Muchos dicen, es por gracia, entonces podemos vivir como quiera, ya no hay reglas. No. La gracia nos enseña a vivir, ¿ya? Nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, que vivamos en este mundo con sobriedad, con justicia y con piedad, piadosamente, mientras esperamos la venida del Señor, dice en el 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia, algunos dicen pues, si no hay reglas no les ponemos, ¿cómo? Entonces por gracia, ¿cómo vamos a vivir? No, la gracia. El que ha entendido la gracia de Dios, ya plenamente entonces vive que la gracia, conforme a la voluntad de Dios, hermano. Entonces está aclarando Pablo, para no caer en legalismos, ya, ni en libertinajes. Son 2 extremos que se puede ir, hermano. Así que, miren, hermano, la gran bendición que nos ha llegado, hermano, es de pura gracia, hermano, es de pura gracia. La ley no cambió nada, ya, ni abrogó las promesas. Ya una vez más reitero, no abrogó las promesas que Dios había realizado en el pacto con Abraham, hermanos.
Israel, esto más voy a decir, cuando salió y recibió la ley por medio de Moisés, Israel ya estaba bajo el pacto de la promesa, estaba incluido Israel en el pacto de la promesa, pero ellos recibieron lo temporal y quisieron justificarse por medio de ello. Ellos ya habían sido redimidos. ¿Cómo? ¿Acaso no fueron sacados de Israel con mano poderosa de la esclavitud de Egipto? Ya fueron redimidos. Ellos ya estaban bajo el pacto con Abraham, porque ya fue dado antes. A Abraham le dijo que tendría una descendencia como la arena del mar y como las estrellas. Ahí estaba Israel, ya estaba en el pacto con Abraham, pero no lo entendieron. Después recibieron la ley y ya, por supuesto, son normas de vida. Entonces, miren, un pueblo que ya estaba bajo este pacto, 430 años más adelante. Así que, de esa manera, hace la exposición doctrinal el apóstol Pablo, aclarando esta situación, que los Gálatas allí estaban queriendo añadir normas o mezclar la ley. Ese es el tema central de la epístola a los Gálatas. Y les hace la exhortación, hermano, Pablo, es la salvación por gracia. Esto viene desde Abraham, no es de ahora. Póngase de pie, hermano, vamos a agradecer al Señor. Hay mucho más. Escudriñe, a ver, le voy a decir que escudriñe la epístola a los Gálatas, todo ya. Es bien interesante, es bien importante, hermano. Pacto con Abraham. Vamos a agradecer al Señor, hermano, que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe, sin obras, hermano. Hay que hacer obras después de salvar, eso sí, hay que hacer, hay que servir por pura gratitud, hermano, ¿ya? Entonces estamos bajo un pacto de la libertad, hermanos. Ese es el tema también, desarrolla el tema de la libertad que tenemos en Cristo, pero no es libertinaje, que es diferente. Entonces, cuando decía aquí al terminar esta parte del capítulo 3, Pablo decía, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham. A ver, ¿cuántos somos de Cristo? Digamos amén. Amén. Entonces, ciertamente, descendencia de Abraham somos. Linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. ¿Qué herencia, hermano? La de Dios. Y ahí nos incluye, es un pacto, no puede ser alterado. ¿Cómo pueden decir algunos que se pueden perder? Hermano, es un pacto, no puede ser alterado. Esto viene, hermano. Por supuesto, estamos hablando de los que están en Cristo. Si alguien está en una congregación y no está en Cristo, o Cristo no está en su corazón, pues allá tiene que recibir a Cristo en su corazón. Vamos a orar. Oremos. ¿Cuántos estamos agradecidos al Señor? Digamos amén, hermano. De pura gratitud oramos, hermano. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi